Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. No, adentro. No, adentro. No, acá no. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Vamos a leer nuestro estudio de hoy del versículo 12 hasta el 35. Pero tomen asiento, tomen asiento. Tomen asiento. Vamos a hacer una pequeña introducción. Como hemos visto hasta ahora, la vida del apóstol Pablo, estamos analizándola aquí, de la vida del apóstol Pablo, que algunas veces le llamamos Saulo para representar lo que hacía antes, y como Pablo para representar lo que está haciendo ahora en el Señor, pero no es que se le haya cambiado el nombre, que siempre ha tenido los dos nombres, ¿ya? Porque él es hebreo y romano, ¿ya? Pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido el esfuerzo humano, pero en pos de un bien divino. Porque una cosa es el esfuerzo humano para hacer cosas para uno mismo. Por ejemplo, están los libros de finanzas, de empresarios, de cómo gente surgió de la nada con un invento y trabajó y ahora es millonario, tiene sus sueños, pero trabajó para sí mismo. ¿Ya? Y eso está bien, porque cada uno hace con su vida lo que quiere y lo lleva a donde quiere. Pero aquí nosotros vemos el apóstol Pablo que él quería, su afán, su único afán era predicarle a su pueblo, a los judíos. Independiente o a pesar de su propia vida, él quería predicar a los judíos, a su propia nación. Pero vemos que hay fracaso y fracaso. Llegó al templo y ya que lo querían apedrear. Luego lo tiraron por la escalera, casi estaba muerto. Y luego la tercera casi lo linchan ante el Sanedrín. Y el tribuno lo tuvo que sacar de urgencia porque a lo mejor tenía miedo de que lo despedazaran. Entonces, vemos aquí, y este pasaje, mis hermanos, lo que vamos a leer del versículo 12 en adelante, para mí es un pasaje muy hermoso, porque aunque no se pueda ver, está ahí. ¿Qué cosa? La providencia de Dios. Aquí en este pasaje se hace un quiebre entre el esfuerzo de Pablo por predicar y la providencia y el plan de Dios tomando en acción. Aquí nosotros vemos lo que Pablo hizo, o termina de hacer el esfuerzo de Pablo, termina lo que él estaba haciendo, sus ganas, su ímpetu, termina el Pablo y su esfuerzo y empieza Dios y su ministerio. O por decir, de una u otra forma Dios iba a cumplir su propio propósito en la vida de Pablo. Su propio propósito me refiero al propósito de Dios, porque Pablo fue llamado para eso, para cumplir el propósito de Dios y nada más. Aunque Pablo tenía la buena intención de ir a predicar. Sí, ¿quién le va a decirle que no a alguien que quiera ir a predicar a un lado? Si muchas veces la mayoría de los pastores que quieren es hermanos o gente que tenga la iniciativa propia de salir a predicar. Pero aquí había un plan divino mayor que la propia aspiración de cada uno. Pablo era llamado a los gentiles y Pedro fue llamado a los judíos. Pero en este pasaje, aquí lo que vamos a ver, hermanos, para mí es un pasaje maravilloso, porque podemos ver que a pesar de nosotros, Dios sigue siendo fiel. Fiel a sí mismo. A pesar de nosotros, Él sigue siendo fiel a sí mismo, sigue siendo fiel a su palabra. A pesar de nosotros, sigue siendo fiel a nosotros también. Y podemos ver la provisión de Dios en todo ello. Entonces, ahora sí,
Vamos a leer los pasajes. Así que vamos al versículo 12. Vamos a leer, aunque el estudio, o sea, la aplicación de hoy hasta el 35, vamos a leer primeramente hasta el 22. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta juración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llevad a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno, despidiendo al joven, mandándole a que nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora que usted nos permite estar aquí reunidos, mis amados. Hemos cantado, hemos orado, hemos entregado algunas plegarias, algunas peticiones delante de ti. También hemos cantado alguna alabanza, mis amados. Pero en esta hora, Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Padre Celestial, y queremos profundizar más en ella. Y solamente lo podemos hacer bajo la guía de tu Santo Espíritu, mi Dios amado. Aquel que mora en nosotros, mi Dios amado, y está en medio de nosotros, Padre Celestial, y está en este servicio, mi Dios amado, para poder guiarnos, Padre Celestial, en toda acción y súplica delante de ti, Padre Celestial. En esta hora, mi Dios amado, rogamos que tu Santo Espíritu sea tomando dominio de nosotros, de aquellos que van a escuchar como aquel que va a exponer, Padre Celestial. Y así, mi Dios amado, solamente así, a través de tu Santo Espíritu, tu nombre va a ser glorificado y tu iglesia va a ser edificada en medio de nosotros. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. En este pasaje ocurren muchas cosas, detalles muy pequeños, pero que son grandiosos en el plan, en el tejido que Dios va armando. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo una artesana teje un telar o un manto, cómo lo va tejiendo en esa máquina que no le encuentro, o sea, sé la ciencia que es, pero no le encuentro cómo esa simple madera con los hilos va tejiendo un telar y va armando hilo por hilo, punto por punto. El lado que la artesana está viendo es el lado feo, por así decirlo. Y el otro lado es el lado bonito. Usted ha visto un telar o un tejido
o un cuadro hecho por lana, por hilos, por la parte de atrás es bien feo, porque están todos los detalles. Están los nudos, hay una esta más larga, hay uno que es más salido, todo, pero uno lo da vuelta y es una cuestión pero maravillosa. Lo mira por atrás, no tiene ningún sentido. No sabe, pero lo da vuelta y es algo bonito. En nosotros, en nuestra providencia de Dios, en la providencia de Dios, que estamos bajo la mano de Dios, estamos bajo el alero, bajo la cobija, bajo la guía, no sé qué otro sinónimo, palabra poder ocupar para describir que nosotros ya no estamos solos, a pesar que nosotros queremos mandarnos solos, y tomamos decisiones de nuestras, entre comillas, cosas, como si fuesen de nosotros. Por ejemplo, y algo que es muy humano, y algo que a todos nos pasa. Por ejemplo, estamos a fin de mes, o nos reciben el sueldo, porque el sueldo nos llega a fin de mes. Nosotros llegamos a regañadientes, pero el sueldo que nos dan a principio de mes ya desapareció los primeros 3 días. Pero nosotros llegamos a fin de mes y tenemos muchas cosas que pagar, ¿cierto? Sinceramente, ¿cuáles son las primeras cosas que pagamos? ¿Y cuáles son las cosas que dejamos al último? Si es que no alcanza para pagarla. Las primeras cosas que pagamos son todas las cosas que nosotros encontramos que son necesarias para el mes, ¿cierto? Ya sea entretención, comida, gas, luz, internet, agua, todas esas cosas que nos van a durar para el mes. Y al último dejamos, si es que me sobra, la planificación para la ofrenda y el diezmo. A todos nos pasa eso. Y quedamos, si nos sale algún imprevisto, echamos las manos a la plata que, entre comillas, tenemos separada para la ofrenda y los diezmos, porque es un imprevisto. Y si tenemos, damos, y si no, bueno, total, Dios sabe. ¿A qué quiero llegar con esto, mis hermanos? Que nuestras capacidades o nuestra humanidad le estamos diciendo a Dios que nosotros somos más capaces que Él en cuanto a la administración de nuestra vida. Y ahora estoy tocando el tema de la plata, pero vayamos al tiempo. Vayamos a la disponibilidad del tiempo. Todos nosotros sabemos que los martes, los jueves y los sábados tenemos servicio. Pero si yo no recuerdo o si no pregunto si hay servicio, es como que se lo olvida. Pero, en cambio, para otras cosas no se nos olvida. Entonces, en esas cosas, en esos pequeños detalles, nosotros estamos diciendo, estamos viendo quién es el que administra nuestra vida. Y quién está en importancia en nuestros corazones. Pablo, y aquí vamos a ver un ejemplo, vamos a Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Por favor, acompáñenme. Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Cuando estén ahí, dan un fuerte amén, o saltan, gritan. No me... Ya. 31, 18, ¿cierto? Amén. Dice, y vio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas en el dedo, con el dedo de Dios. ¿Por qué quise leer el 18? Para que entendamos cuál es el contexto. Moisés está hablando con Dios en el monte Sinaí. Le está entregando las tablas de la ley. Hermano, las tablas, algo escrito por Dios, por hermano. O sea, algo maravilloso. Ahora le pido que vayamos al capítulo 32, que es la continuación, pero versículo 12. Perdón.
No, uno, perdón, uno. Dice, viniendo al pueblo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Sinaí, hablando con Dios, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de los de oro que están en la oreja de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro fundido. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, atención lo que dice, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron y a regocijarse. ¿A qué quiero llevar con esto, mis hermanos? Pablo, hemos visto aquí una seguidilla de fracasos de Pablo por poder predicar en Jerusalén. Desde que llegó a Jerusalén, Pablo no ha podido predicar. Abre la boca, lo callan y lo quieren matar. Ya hemos visto 3 oportunidades. El pensamiento de Pablo en ese entonces era poder predicar el Evangelio y que sus compatriotas puedan volver al Evangelio, o no volver, sino que vengan al conocimiento del Evangelio, que es Cristo Jesús. Porque en ese entonces creían en Dios, pero no en el Evangelio, que ha sido enviado y encarnado. Y Pablo lo estaba haciendo con la intención de ¿qué? De predicar a Dios, de predicar a Jesús. Pero no lo estaba haciendo conforme a lo que Dios había establecido. Nosotros podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero si no es como Dios ha establecido, no sirve de nada. ¿Se fijaron todo lo que hicieron los hombres? Como Moisés se había demorado ahí arriba, y aquí, entre paréntesis, pasa piola, pero le pidió los aros, los arcillos de las esposas, de las hijas y de los hijos. O sea, los hijos ocupaban aros. Ahí se las dejo. No. Pero es la cultura que venían de Egipto. ¿Ya? Nada más que eso. Y le pidió, y le dijo, mire, si aquí Aarón en su interior quería agradar a Dios. Por eso él dijo, mañana va a haber fiesta a Jehová, porque en su interior quería agradar a Dios. Pero la forma que lo estaba haciendo no era la que Dios estaba pidiendo. Entonces, muchas veces nosotros queremos agradar a Dios en nuestra forma, bajo nuestra fuerza, bajo nuestra astucia, bajo nuestra inteligencia. Queremos llegar y demostrar que nosotros somos capaces de llevar nuestra vida, nuestro orden, nuestras finanzas según nosotros queramos. Pero de aquí, de este pasaje, podemos ver que no es así. Veamos el versículo 11, el versículo anterior que nosotros habíamos leído. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como le has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo ya estaba con la moral totalmente destruida. 3 oportunidades, 3 intentos de asesinato y en la cárcel, en el cepo. Pero Dios le había dicho, ten ánimo. Desde ese momento en que Dios aparece a Pablo, Dios empieza a tomar el control, la situación de todo. Y Pablo ya puede estar tranquilo, puede decir, ¿por qué razón? Bueno, de una u otra forma voy a llegar a Roma. Porque el Señor me dijo que tengo que testificar allá. Y muerto no voy a testificar. Por ende, de una u otra forma, cuánto me demore, no lo sé, pero voy a llegar a Roma. Entonces, aquí no voy a morir.
a lo mejor llegando a Roma voy a morir, pero primero tengo que testificar allá. Pero Pablo soltó, entregó la rienda de esa contienda, porque ya había perdido 3 veces por nocaut. 3 veces le prohibieron hablar de Dios, 3 veces casi lo quisieron matar. Y Lucas empieza, el versículo 11 dice, a la noche siguiente. Y luego el versículo 12 dice, venido el día. Lo grandioso de todo esto, mis hermanos, que a pesar de nosotros, de nuestra porfía, de no reconocer nuestra insuficiencia delante de Dios y querer controlar nosotros, que podemos controlar toda nuestra vida, la misericordia de Dios son nuevas cada día. Por eso Lucas, yo creo que pone venido al día. Porque la palabra de Dios nos dice en Lamentaciones, nuevas son cada mañana su misericordia. Y también en el versículo, eso es en Lamentaciones 3:23, nuevas son su misericordia. Y en el versículo 22 dice, porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es por nuestra valía, es por lo que nosotros somos valiosos en el reino de Dios, o nuestro plan es tan importante en esta tierra que Dios nos lo ha consumido, o a pesar de nosotros de demandar nuestra embarrada, de ser tan terco, de ser tan porfiado, de ser tan obtuso. No, es por la pura misericordia de Dios, y aún así nosotros no nos damos cuenta que por la misericordia de Dios nosotros podemos congregarnos en los medios de gracia. Pero como estos medios de gracia son tan comunes para nosotros, es que no le damos cuenta que tan importante es el poder estar y participar de los medios de gracia. Por eso dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No por nosotros, no es por nuestra valía, no es porque nosotros lo que le entregamos nosotros al Evangelio. Hermanos, si nosotros desaparecemos hoy día, el Evangelio va a seguir siendo Evangelio. Por eso un predicador dijo, predica, muere y sea olvidado. Ese es nuestro fin. No es resaltar, no es marcar un paso, no. Nuestro fin es predicar, morir y nada más. Porque la gloria es del Señor. Pero venido el día, a pesar de que todo anteriormente fue un fracaso, venido ese día, la misericordia de Dios se renueva para nosotros. Y eso es maravilloso, porque no nos deja a la deriva. Aquí no nos muestra un pasaje de cómo superar, cómo mostrar los pasos. Si yo pude, como Steve Jobs, si Steve Jobs pudo ser millonario y crear una empresa en un garage, en un cuarto de su pieza y ahora es multimillonario, tú también puedes. No, hermano, todas las circunstancias son totalmente distintas. Ningún método aplicado puede ser igual o igualmente aplicado en otro. Muchos han querido aplicar la fórmula de McDonald's, pero ninguno ha sido, sino que otra fórmula. Pueden darte consejos, pueden darte directrices, pero aplicar lo mismo para que tener el mismo resultado, no. Hay muchas variables dentro de un negocio. Y en la vida igual. Pero aquí nos muestra que algo que es invariable, que algo que es inmutable, que es la gracia infinita de Dios y la providencia de Dios sobre nosotros. Leímos anteriormente que venido el día, para Pablo expresaron la misericordia de Dios. Ahora, esta misericordia también son para aquel que nos cae mal, para aquel que odiamos. Esta misericordia también es porque fácil sería, Señor, ¿por qué no elimina a estos 40 que hicieron un juramento bajo maldición para matar a Pablo? Sería mucho más fácil. Es que Dios no actúa así. O si no, no sería un Dios de misericordia. Es más, esto nos muestra, y esto lo que nos registra acá nos muestra lo grandioso que es Dios. ¿Por qué razón? Porque estos 40 eran lo mismo que eran los mismos hombres, o tenían la misma profesión, o el mismo pensamiento de lo que hacía antes Pablo. Perseguir a la iglesia. Estos hombres pensaban que le estaban haciendo
no pensaban que le estaban haciendo un servicio a Dios para eliminar a Pablo, al hereje, aquel que anda molestando a la ciudad. Les pensaba que le estaban haciendo un favor a Dios. Su fin era poder que la religión que Dios había dado a Israel permaneciera y sacar la escoria que era lo del camino. Pero cuando nosotros, y muchas veces nosotros pasamos por esa etapa y pensamos o vemos, Señor, ¿por qué no mata a este otro? ¿Por qué no mata aquí? ¿O por qué no saca todo esto? Uno de los principios para saber si nuestro celo de Dios, nuestro celo espiritual, es realmente de parte de Dios, es ver cómo se va formulando, concretando en nuestro ser. Por ejemplo, muchas veces está en nosotros la disyuntiva cuando estamos orando por Dios por una petición, que nos dé señales, que nos hable, de saber distinguir esto es de parte de Dios o es parte mía. Y esto es mensaje de Dios o esto es de parte, o yo quiero darle tinte de que es un mensaje de Dios. No sé si se me entiende. No sé si a usted le ha pasado decir, Señor, sé que tenemos esta situación, mándanos señal, de repente como que viene alguien, mira, justo la señal que yo estaba pidiendo, pero no era nada, yo quería darle esa impresión como señal divina. Pero ¿cómo yo puedo determinar algo si es de parte de Dios o no es de parte de Dios, si viene bajo el celo de Dios? Es que si para alcanzar ese algo tiene que haber un pequeño engaño, una pequeña trucuela o mentira, ya no es de parte de Dios. Ya no es de parte de Dios. Por ejemplo, me acuerdo en Vallenar, cuando aún estaba en vida el pastor, cuando nosotros nos acogimos ya el pastor Ángel, él se congregaba en una iglesia, en una casa que le facilitaba el pasillo, y el pasillo era más angosto que esto, ¿cierto? Era como de las 3 sillas hacia la pared. De esta silla hacia la pared, más o menos. Eso era el pasillo, era largo, sí. No, ni tanto. Era como todo esto. Así era. Y ahí nos congregábamos. Y la señora, la ancianita, le quería pasar el lugar para que construyera la iglesia, y se lo pasaba, y se lo pasaba. Y decía, pero ¿qué hay que hacer? No, si lo que pasa es que ella tiene el usufructo del terreno, el terreno son de la familia, pero y alguien le dijo, pero usted le puede hacer un papel en la notaría y que la viejita le ponga la huella y listo, ¿no? Y la hace suyo. Y todo. Y la abuelita estaba a cargo, ¿sí? ¿Cómo se llama la hermana María? ¿No? La que vivía ahí, la abuelita. No, pero la viejita no sabía leer ni escribir. ¿Cuántos años tenía esa señora? Cerca de 90, cerca de Matusalén. Tenía los años esa señora. Entonces, si algo mucho más fácil, si total, usted le hace una notaría y va y le pone que le ponga la huella, nada más se lo sabe leer, escribir, le ponga la huella y lo lleva ahí y pasa a la notaría y usted queda como haciendo usufructo del terreno. Total, le van a preguntar a la viejita y la viejita decía, sí, yo se lo doy para la iglesia, para que el pastor aquí trabaje. Qué fácil. Pero no. Había un engaño entre medio. Si hay que engañar, si hay que hacer algo a la fuerza que nos vaya en contra de la ley, de las normas, aunque nosotros estemos a favor o en contra de la ley, nos parezca ciertas leyes o ciertas normas, nosotros tenemos que respetar toda la ley. Entonces, cuando hay algo que yo tengo que engañar para conseguirlo, ya no es de Dios. Porque en el Evangelio, el fin sí justifica los medios. O sea, el fin no justifica los medios. Al revés. En el Evangelio. En el mundo, cualquier medio para alcanzar tu fin te sirve. Hacer facturas falsas, vender cosas adulteradas, hacer estas cosas, todo. Entonces llega todo, alcanzaste el fin, listo, eso es todo. No, pero aquí no. En el Evangelio el fin
no justifica los medios. Para nada. Para nada. Entonces, estos hombres que querían tener el celo de Dios, porque estaban ellos en su mente, su corazón ardía por hacerlos de Jehová. En el versículo 15 dice: ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar algo. O sea, anda al tribuno y engáñalo. Dile que quiere conversar con Pablo. Y mientras ellos lo sacan, van el trayecto hacia ustedes y nosotros los vamos a estar esperando para matarlo. Y así acabamos al hereje y hacemos la obra de Jehová. ¿Con mentira? ¿Con engaño? Si la palabra del Salmo dice que Dios no se complace de la maldad, del engaño. ¿Así ellos creen que va a tener el beneficio de Dios a través de engaño y de mentira? Y aquí está lo grandioso, hermano, mire, y suena hasta como chistoso. Más, el versículo 16, más el hijo de la hermana de Pablo, oye, Lucas, el sobrino, Lucas, el sobrino, ¿para qué tanto? Suena como que el tío del hermano del amigo del trabajo de mi vecino a la frente de la esquina, él sabe. Pero aquí dice: más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. O sea, ¿qué probabilidades había de que el sobrino de Pablo justo estuviera ahí escuchando todo eso? Solamente la providencia de Dios toma pequeños detalles para nuestro beneficio. Es más, ¿usted sabía que Pablo tenía una hermana? ¿Sabía que además que tenía una hermana tenía un sobrino? Y es la única parte donde aparece la hermana y el sobrino de aquí. Y de ahí nadie más, ni siquiera sale el nombre de la hermana, ni el nombre del sobrino, porque no son relevantes para la historia bíblica. Pero en este punto, en este instante donde Pablo dejó de tomar el control de sus acciones y se la entregó a Dios, y Dios tomó el control de sus acciones, aparece el sobrino de Pablo. Justo en el momento para escuchar lo que estaban tramando. Providencia de Dios. Y esos son pequeños milagros. ¿Se acuerda cuando el día jueves hablábamos de los milagros? Defíname milagro. No, algo sobrenatural, algo inexplicable, algo... Hermano, esto es un milagro. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestras torpes decisiones, Dios coloca pequeños milagros en nuestra vida que no nos damos cuenta, que nos ayudan, que nos alientan, que son proporcionados en momentos más oscuros. Son pequeños luces que Dios manda, pequeños milagros de nuestra vida. Ah, no, pero nosotros somos tan orgullosos que queremos algo sobrenatural, po. Y no reconocemos la providencia de Dios sobre nosotros. No, que queremos que Dios venga, discúlpeme hermana Agustina, pero la voy a ocupar como ejemplo, que Dios venga en mi trabajo, ahí en mi pobre trabajo donde gano tan poco, venga y justo pase Farca y Farca me quede mirando y me diga: vente a trabajar conmigo, te doy una casa y te pago 2 millones de pesos mensuales, haciendo lo mismo que estás haciendo ahí. Eso sería bonito, eso sería rico, y así ella. Pero no agradecemos los pequeños milagros que Dios pone en nuestra vida día a día. ¿Usted conoce a la hermana Carmen? La hermana Carmen para mí es un milagro. Es un milagro de Dios que nos ha provisto a nosotros, y a través de esa provisión pequeña, humilde, hemos podido bendecir a ustedes y a otros más. Una vez armé aquí, desarmé todo esto y armé toda la mesa para distribuir. Llegué a hacer 8 canastas y cada canasta pesaba por lo menos 20 kilos. Con verduras, fruta y todo eso. Y eso es lo que traía la hermana Carmen. Un milagro de Dios para nuestra vida, para poder bendecir a otros. Porque hemos podido bendecir a familias que usted no conoce, que yo no conozco, que yo me comunico con pastor, y pastor, hay alguien que necesita así, ahí está el hermano que está pasando y está feliz. Provisión de Dios.
Milagro de Dios. Es la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. No necesitamos algo sobrenatural, que las nubes se separen, que sería hermoso, o que venga para acá y que venga un enfermo y se sane, que también sería grandioso, o que venga alguien y se les tire la mano, que eso no es tan grandioso porque ya todos lo hacen. ya todo es trillado. Pero estos pequeños milagros que Dios pone en nuestra vida, hermano, debemos reconocer a nuestro Dios y darle gracias a nuestro Dios y arrepentirnos por ser tan torpes, por no darle gracias a nuestro Dios por esos pequeños milagros. ¿Qué probabilidades Pablo tenía? Ni el mejor estratega tenía de ocupar al hermano, al sobrino de Pablo para que escuchara la estrategia. Pero Dios, en su providencia, movió todos los hilos para que en este pequeño pasaje y de ahí nunca más aparezca el sobrino de Pablo a favor de su vida. Un milagro de Dios. Y dice, ahora, vamos a hacer ahora, otra cosita. ¿Qué es lo que le dice el sobrino a Pablo? Lo que escuchó, oye, hay 40 compadres que juraron bajo maldición que te van a matar. Y Pablo pensando, y bueno, y el Señor se me apareció anoche y me dijo que tenía que testificar en Roma. Hermano, es que nosotros por eso le puse el ejemplo estelar, muchas veces nosotros estamos en las manos de Dios y Dios nos dijo que iba a trabajar con nosotros, que iba a hacer, hay promesas de parte de Dios hacia nosotros, como en segunda de Pedro, que nos habla que son grandiosas y majestuosas promesas de Dios para nosotros, pero de repente Dios nos habla y dice, ahí está promesa para ti, Dios va a hacer esto contigo, y Dios está haciendo estelar, pero nosotros estamos mirando por la parte fea. Y de repente Dios me habló esto, por ejemplo a Pablo, Dios me habló que y voy a testificar en Roma, y al día siguiente llega un muchacho a decirme que me van a matar. Bueno, ¿y qué onda, pues Dios? ¿Qué pasa? ¿Vaya a cumplir tu palabra o no? Hermano, que Dios está trabajando todavía en estelar. Él va a terminar su obra en nosotros. Él no es inconstante como nosotros. Nosotros somos fluctuantes, nosotros somos constantes, Él no, Él es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad, y lo que comenzó lo termina. Y cuando lo termina, se aleja y dice, todo esto es bueno. Si cuando creó la creación, la creó perfecta, se alejó y dijo, esto es bueno de gran manera. Ese es el trabajo que hace nuestro Dios. Pero claro, nosotros como somos limitados, y si estamos alegres, danzando, por ejemplo, en el caso de Pablo, Dios me prometió que iba a testificar en Roma, bien, voy a llegar a Roma, y al día siguiente, Pablo, te van a matar, hasta aquí llegué mi vida, pobrecito de mí. Pero Pablo, como había recibido palabra, tomó acción y llamó, y miren la rareza, por hermano. Porque dice, Pablo llama a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven ante el tribuno. Le está dando un orden a un centurión. Pablo, un preso, le está dando orden a un centurión. Dice, llévate, joven centurión, y que tiene que dar cierto aviso. Entonces, tomándole, ¿quién? El centurión, llevó al joven, al sobrino de Pablo, ante el tribuno. O sea, Dios toma a este joven, y este joven trabaja bajo la providencia de Dios. Dios toma al centurión y le hace caso a Pablo dentro de la providencia de Dios. Y al llegar al tribuno, miren lo que dice el centurión: el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven que tiene algo que decir. Y luego el tribuno tomó la mano del joven y se retiró aparte. Y le dice, y le pregunta,
¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir algo, alguna cosa más cierta de él, y mire, le da orden. Este cabro le está dando orden al tribuno, pero tú no le hagas caso, porque más de 40 hombres de ellos han hecho juramento. Y ahí le cuenta toda la estrategia, y el centurión, o sea, el tribuno le dice, no le cuentes a nadie. O sea, el hijo de la hermana de Pablo, el centurión, el tribuno, todos están bajo la orden, la providencia de Dios. Todo lo que nosotros de más mínimo rango, que sea inferior que nosotros, como el sobrino de Pablo, y alguien de mucho más rango, todo ser celeste, creado o no creado, está bajo la providencia y bajo la orden de nuestro Dios, y a disposición de nosotros. Eso, en teología, se llama providencia divina. Todo está bajo la orden de nuestro Dios y todo está para nosotros. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con ellos? Y dice, versículo 23, llamando a 2 centuriones, cada centurión manejaba 100 soldados, mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y para que preparasen la cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. O sea, Dios tiene todo en control. A pesar de nosotros, para llevar a cabo su obra, su plan, su ministerio, Dios tiene todo el control. No solamente tiene al hijo de la hermana de Pablo, no tiene al centurión, no solamente tiene al tribuno, si ahora tiene a 470 hombres en el cual van a cuidar al Pablo. Más que el presidente. O sea, Dios tomó a los que lo habían apresado a Pablo para salvar la vida de Pablo. ¿No es loco eso? No, ningún régimen va a ocurrir eso. Es preso y ahí está, no hay chao. Pero en la providencia de Dios, como Dios le había prometido a Pablo que iba a testificar ante Roma del Evangelio, Dios toma todo y ahora ya no está solo, sino que hay 470 soldados que los van a cuidar su vida hasta que llegue a Cesarea. Y es más, no se iba ahí y Pablo no se fue como un preso, sino que le dieron cabalgadura. La providencia de Dios, mis hermanos. Todo está a nuestro favor cuando nosotros le permitimos a Dios que tome control de nosotros. Amén. No es que no me va a alcanzar. No es que tengo que hacer estas cosas más importantes. No es que tengo que hacer esto otro. No es que no sabe mi vida. Es que los niños, es que mi jefe, que aquí, que allá, y que lo otro. Pero cuando todos dejamos la mano de Dios y realmente en nuestra actitud, en nuestro tiempo, en nuestra organización diaria, vamos y demostramos que Dios es importante para nosotros y Dios se ocupa de lo demás, Dios va a hacer todo. Nosotros debemos ser fieles a Dios en todo y honrarlo en todo. Y darle gracias a Dios por esos pequeños milagros que Dios pone en el camino de nosotros para llevar su propósito. Pero hermanos, debemos aprender a descansar en la gracia y en la providencia de Dios. Debemos aprender a descansar en ello. Debemos aprender a descansar en ello. Como pastor, Dios nos pone a la hermandad y como pastor, y bueno, ayer hablábamos de ese tema en Jaque Mate Ateo, nosotros tenemos el cuidado, Dios pone el espíritu de como padre de cuidado de qué es lo que necesita. Y pone como, no un sexto sentido, pero pone el espíritu de que saber cómo
sin preguntar que cómo que cada uno de ustedes batalla y lucha. Y todos los hermanos que están aquí presentes y los que han pasado por acá tienen tensiones y luchas económicas, emocionales, adictivas, amorosas y todo el tema. Tienen luchas y tensiones. Pero aún así no lo quieren entregar a Dios. Entréguele su carga a Dios. Entréguele su lucha. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Pablo era 1000 veces más inteligente y capacitado que nosotros. Era un hombre entregado más que usted, más que yo en la obra de Dios. Era un hombre totalmente apartado para la obra de Dios, más que usted, más que yo. Y aún así él fracasó. Y solamente pudo ver la obra de Dios, la mano de Dios, la provisión de Dios, cuando él dijo, aquí yo me rindo. Y Dios se apartó en aquella noche, o sea, se presentó en aquella noche y le dijo, Pablo, ten ánimo. ¿Has fracasado? Sí, pero por tu fuerza, ten ánimo. Pero así como me testificaste acá, vas a testificar en Roma. Y el día siguiente, la misericordia de Dios se renovaron para Pablo. Y por la misericordia de Dios, Pablo no fue consumido. Y Dios empezó a orquestar todo, a porquear todo. Después que salió corriendo de ese concilio que lo querían matar, había 470 soldados protegiéndole a él para llevarlo libre hasta Cesarea. Luego del versículo 26 al 30, hay una carta que le escribe Tribuno al gobernador Félix. Y mire, y es muy importante porque aquí encontramos la inocencia plena de Pablo. Encontramos la inocencia plena, mire, dice, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Ahora conocemos el nombre del tribuno. El tribuno se llamaba Claudio. Permiso. El tribuno se llamaba Claudio. Le dice al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sido que era ciudadano romano. ¿Eso es verdad? No. Porque lo iban a azotar y Pablo le dijo que era ciudadano romano. Bueno, pero por aquí, para ganar crédito político y congraciarse, se llevó la gloria de que él lo liberó al saber que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa de por qué lo acusaban, lo llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Bueno, aquí cae la pregunta, si él no hallaba ningún delito de muerte o de prisión, ¿por qué lo llevan como preso? Raro. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Bueno, aquí hay una pequeña carta histórica de lo que Lucas pudo conseguir recopilar y redactar. Ahora dice, y los soldados tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche ante Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que se fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó a que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. El pretorio, o sea, la ciudad de Cesarea, era una ciudad muy bonita, aparte que estaba en la costa. Tenía mar, tenía playa, entonces era un lugar muy bonito, un lugar muy refinado. Por eso el gobernador estaba en esa provincia, porque era un lugar para la alcurnia de él. Y el pretorio de Herodes, ¿qué es lo que era? Era un palacio
hermoso que se encontraba en Cesarea. Incluso aún hay vestigios en ruinas del palacio del pretorio de Herodes. O sea, Pablo pasó de una cárcel, de un cepo, a un palacio en una de las ciudades más bellas de la región, al cuidado del gobierno romano y descansando en un palacio. La providencia de Dios mueve todo, a lo mejor no de la forma que nosotros pensamos, no de la forma que nosotros queremos, pero sí de la forma en que Dios le plazca. Y si Dios lo hace, todo está bien. Porque toda buena dádiva, todo perfecto, procede de Él. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, procede de Él y para Él. Entonces, si hay algo que nosotros podemos recibir de Dios, va a ser todo bueno. Entonces, si descansamos en la mano de Dios, todo lo que venga, aunque nosotros estemos viendo la parte fea del telar, es bueno. Y la gracia de Dios siempre se va a manifestar a nuestro favor y a nuestra vida. La gracia de Dios siempre, pero siempre va a estar con nosotros. A pesar de nuestra, y disculpen la expresión, a lo mejor un poco torpe, dura, de nuestra estupidez. ¿Quiere ver cómo la gracia de Dios aún está en nosotros, en nuestra estupidez? Vamos a Jueces capítulo 16, versículo 18. Yami, ¿te puedo pedir un favor? Llama al pastor Jerónimo, me llamó 2 veces, debe ser algo importante. Debe ser algo del pastor Carlos. Jueces, claro, disculpe, voy para allá. Jueces capítulo 16, versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. Contexto. Sansón y Dalila. Viniendo de Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla, y llamó al hombre, quien le rapó las 7 jedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y aquí viene una de las frases más tristes y terribles que yo puedo leer en la palabra. Dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuál es el contexto? Sansón empieza a jugar, a tentar con el pecado. Sansón era un juez de la nación del pueblo de Israel. No era cualquier hombre. Era un juez delante de Dios, de parte de Dios, delante de la nación de Israel. Era un juez llamado por Dios para guiar al pueblo. Y él empezó a coquetear con el pecado. Torpemente, estúpidamente empezó a coquetear con el pecado. Empezó: no, que mi fuerza radica en esto, 6 veces, y a la 7ª ya le confesó. Y le cortan el pelo, porque era su voto nazareno, y dice: voy a librarme nuevamente. Y dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y la ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. De un gobernador a peor que una bestia. A peor que una bestia trabajando ahí como un bruto.
Yo creo que Sansón no era como lo pintan, como gigante, musculoso, no. Porque cuando él libraba la batalla, decía que él trabajaba con una fuerza sobrenatural, algo como imaginable. Porque si es un mono gigante, musculoso, un gorila así, con razón tiene fuerza. Pero si era alguien como medio promedio, que Dios lo ocupa de sobremanera y saca una fuerza excesiva, claro, aquí ya hay una providencia. Yo creo, en mi hipótesis, ¿ya? Pero pasar de de un juez de Dios, delante de Dios, y para la nación, a pasar a peor que una bestia que esté moliendo en la cárcel y le sacaron los ojos, por mano. Pero eso no fue el fin de Sansón. Mire lo que dice el versículo 22, versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Cuál era la raíz de su fuerza? El cabello. Por el voto del cabello, la gracia de Dios se derramaba y se poseía. Entonces, a pesar de esa condición, el cabello de Sansón volvió a crecer. O sea, la gracia de Dios se iba a volver a manifestar a través de él. Y después dice que lo llevaron a un lado y le rogó a Dios que le diese la última vez fuerza y mató más cantidad de filisteos en esa ocasión que en otra ocasión, que no en cualquier otra batalla. O sea, la gracia de Dios se manifiesta hasta en más nuestra estúpida tosudez. Se sigue manifestando en nosotros. Aunque seamos torpes, como dice el profeta, aunque sea por muy torpe que sea, no se apartará del camino. La gracia de Dios, la providencia de Dios va a seguir manifestándose en nosotros, aunque nosotros seamos porfiados, seamos torpes, que una y otra vez, no, si yo puedo calcular, no, si yo puedo llegar a fin de mes, no, si yo con mi inteligencia, con mis cálculos matemáticos, voy a llegar, no, que yo esto primero, que si alcanzo a hacer las cosas, no, es que aquí, que allá, que corro. ¡No! Descansemos en Dios. Y descansar en Dios es decirle, tú eres precioso para mí. Tú eres lo importante para mí. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. El dicho eso como una frase cliché, miremoslos a Él, sí, miremoslo a Él y enamorémonos de Él y que todo Él sea para nosotros importante y lo demás secundario o terciario. Pero volvamos y aprendamos a descansar en la gracia y en la providencia de Dios. Aprendamos de nuestros errores, aprendamos de los errores que cometió Sansón, aprendamos de los errores que cometió Pablo, que a pesar de su porfía, a pesar de que él tenía los medios, los conocimientos, tenía los contactos, tenía todo, fracasó 3 veces en predicar el Evangelio. A pesar de que Dios le había dicho, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, pero cuando Pablo se dio por vencido, Dios tomó los medios y la providencia de Dios empezó a trabajar y apareció el hermano el hijo de la hermana de Pablo para trabajar en la providencia de Dios. Apareció un tribuno, apareció un centurión, aparecieron 470 soldados que lo sacaron de la cárcel para dejarlo en un palacio para salvarle la vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Y nuestro Dios es tan bacán que Él cosecha donde nunca ha sembrado. Ese es nuestro Dios. Aprendamos a descansar en Él. Aprendamos a saborear. Aprendamos a saborear la providencia de Dios a nuestro favor. Nosotros somos hijos de Él. No os conforméis a este siglo. Que nuestra mente, nuestro pensamiento no se conformen a este siglo, porque nosotros no somos de este siglo, somos de Dios, dependemos de Él. Él es tan poderoso de multiplicar lo que según nosotros no nos alcanza a fin de mes. Y Dios provee milagros y milagros, pequeños milagros que aparecen en nuestra vida.
y aprendamos a estar atentos cuando Dios actúa en nuestro favor y démosle la gracia. Amén. Póngase de pie y demos gracias a nuestro Dios. Soberano Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Y también, Padre Celestial, queremos pedirte perdón, porque muchas veces no te agradecemos aquellos pequeños detalles, aquellos pequeños milagros, mi Dios amado, que tú ocupas para nuestro favor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, mi Dios amado. Que no sea nuestra arrogancia, nuestra capacidad, nuestra astucia, nuestra vivacia, Señor, sino que sea tú en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en tu providencia, Padre Celestial. En todo, en toda área de nuestra vida, en toda área de nuestro ser, mi Dios amado, que confíen en ti y solo en ti. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.